Hey, ¿qué onda? Soy Dano Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. 122, Yonko. Capítulo 69, Yonko. Había transcurrido un año completo desde que el gobierno mundial anunció oficialmente la reforma del sistema Shichibukai, los 7 guerreros del mar. Finalmente, los 7 asientos quedaron ocupados. El primero fue alguien cuya fuerza superaba con creces la de los demás, Dracule Miau, ojos de halcón, el segundo espadachín más fuerte del mundo y un vagabundo solitario temido en toda la Gran Line. En la línea temporal original, Miauk era un solitario cazador de piratas, pero en este mundo alternativo, gracias a la insistencia del verdadero espadachín número 1, Tachibana Kij, Miauk finalmente accedió a blandir su legendaria espada negra, Yoru, contra los mismos piratas que una vez estuvieron fuera del alcance de la justicia. La segunda elección fue quizás la más sorprendente de todas, Don Quixote do Flamingo. Doflamingo, otrora un dragón celestial y luego un criminal encerrado en el nivel 6 de Impel Down, parecía una reliquia de una era oscura. Ni siquiera Kij esperaba que el gobierno lo perdonara, no solo a él, sino también a sus ejecutivos de la familia Don Quixote. Afortunadamente, Kij había tomado precauciones años antes. En lugar de entregar a Sugar, la usuaria de la peligrosa Obi-Wan no Mi, la confió al ejército revolucionario bajo el mando de Monkey the Dragon. Allí, podría ser criada y reformada, no como un arma, sino como un futuro símbolo de cambio. El tercer puesto lo ocupó Gekko Moria, el usuario de la fruta Kage Kage, con una recompensa de 320 millones de berries. Aunque la cifra parecía impresionante, su reputación había caído en picado hacía tiempo. Desde su aplastante derrota a manos de Kaido, Moria no solo había perdido su espíritu, sino también su dominio de los 3 tipos de Haki. Se había convertido en una sombra de lo que fue, un viejo fantasma a la deriva en la nueva era. En cuarto lugar estaba Jinbe, el orgulloso guerrero de la raza de los hombres pez y antiguo oficial de alto rango de los Piratas del Sol. Su recompensa era de 250 millones de berries. Pero entre bastidores, Jinbe llevaba tiempo jurando lealtad silenciosa a Kij. Su hermano mayor adoptivo, Fischer Tiger, también se había convertido en un aliado cercano dentro del círculo íntimo de Kij. El quinto Shichibukai era Cocodrilo, portador de la fruta Suna Suna y conocido en todo el mundo como el rey del desierto. Su recompensa se había estancado en 81 millones de berries. Si bien su fuerza personal no era precisamente abrumadora, su fruta del diablo era un arma de destrucción masiva a gran escala con capacidad de control de área. Solo por eso, el gobierno mundial aún veía valor en mantenerlo cerca, aunque únicamente como una pieza estratégica, no como una verdadera fuente de poder. En sexto lugar de la lista estaba Enel, un antiguo dios autoproclamado, ahora pirata con una recompensa de 150 millones de berries. Hace un año, Kij le encomendó una misión especial, infiltrarse en los mares como pirata y aspirar a un puesto entre los Shichibukai. A pesar de ser subestimado como el chico del trueno, Enel no era ningún debilucho. Gracias a su fruta del diablo Denden, una fruta del diablo tipo paramecia que le permitía generar bioelectricidad, se había convertido en un temible luchador cuerpo a cuerpo. Si bien no era el más fuerte entre los Shichibukai, sin duda se encontraba entre los principales contendientes. Y lo más importante, aún era joven, con un potencial ilimitado. Y gracias a la silenciosa eliminación de su rival más fuerte, Edward Beville, a manos de Kij, el gobierno mundial no tuvo más remedio que aprobar la candidatura de Enel. Finalmente, el séptimo puesto fue el más disputado de todos. Pero al final, quien se lo atribuyó no fue otra que la mismísima emperatriz pirata, Boa Hancock, portadora de la Meromero no Mi y soberana de Amazon Lily. Su recompensa ascendió a 110 millones de berries. En esta versión reestructurada de los Shichibukai, que contaba con estatus legal y reconocimiento mundial, la competencia se había vuelto más feroz que nunca. Sin fuerza bruta ni influencia política, el acceso era imposible. Afortunadamente, tanto Hancock como Enel habían recibido apoyo discreto, tanto de Kij como de algunos aliados bien posicionados dentro de la armada. ¿Por qué Kij ayudó a Hancock y Moria? La respuesta era sencilla. Boa Hancock, otrora esclava de los dragones celestiales, había escapado de las infernales cámaras de Marie Joyce. Aunque su orgullo a menudo la hacía parecer fría, no era cruel. Desde la perspectiva de la marina, era la candidata ideal, poderosa, controlable y simbólica.
Gekko Moria, por otro lado, era una fuerza agotada. Ahora, viviendo solo en el Triángulo Floriano, no representaba ninguna amenaza, pero encajaba a la perfección con la imagen de un títere pirata, fácil de vigilar, fácil de desechar. En cuanto a Bartolomeu Kuma, el tirano que una vez estuvo codo con los almirantes, su destino había cambiado en este mundo. Gracias al ascenso de Kij, Kuma ya no era necesario. Después de todo, cuando tienes un vicealmirante como Kij, alguien con un poder igual al de un Yonko, ¿por qué depender de fuerzas inestables como Kuma? La muerte de Kij en este mundo ocurriría mucho antes del arco de Elbaf. Desde su perspectiva, el tiempo de Kuma ya había pasado. Un año después de la instauración del sistema Shichibukai, el mundo pirata había cambiado drásticamente. El equilibrio de poder global, el que habían previsto los Gorosei, finalmente había tomado forma. Las tres grandes fuerzas. La Marina, los Shichibukai, los Yonko. Al menos, así parecía sobre el papel. Pero en el año 1516 del calendario marítimo, las mareas de poder comenzaron a cambiar una vez más. En un suceso que conmocionó al Nuevo Mundo, Shanks el Pelirrojo, capitán de los piratas pelirrojos, se enfrentó a Kaido de las Bestias, gobernante de Wano y autoproclamado la criatura más fuerte que existe. Su batalla duró 3 días y 3 noches. Y en un instante que estremeció los cielos, Shanks desató una devastadora técnica imbuida de Aki del Conquistador, la partida divina, y envió a Kaido a estrellarse contra el mar. Shanks había ganado. Pero Kaido, era Kaido. A pesar de haber caído al océano siendo usuario de una fruta del diablo, a la mañana siguiente reapareció en vano, completamente ileso. No lo llamaban inmortal en vano. Sin embargo, el hecho seguía siendo el mismo. Shanks había derrotado a un Yonko. Cuando Morgans publicó la noticia en el World Economy News, el mundo se conmocionó. Todos entendieron lo que esto significaba. Había comenzado una nueva era. Un nuevo Yonko había surgido. Y así, al amanecer de un nuevo año, el mundo se encontraba dividido entre 6 fuerzas colosales. Los 4 emperadores, Yonko, del Nuevo Mundo. Los almirantes de la Armada. Y las 2 estrellas emergentes, Tachibana Kijisakazuki, Akainu, ambos lo suficientemente aterradores como para ser llamados la próxima generación de la justicia absoluta. Estos 6 pilares se alzaban ahora imponentes sobre los océanos del mundo, mirándose fijamente unos a otros en silenciosa tensión. La época había cambiado. Se avecinaba una tormenta. Y Tachibana Kiju ya podía oler el humo, de una guerra que se avecinaba. Abre interrogación. Abre interrogación. 123, la tormenta que se avecina. Capítulo 70, la tormenta que se avecina. Nuevo mundo, tierra de Totto. Charlotte Linlin, conocida en todo el mundo como Big Mom, se había vuelto aún más monstruosa que una década atrás. Su imponente figura ahora se asemejaba a la versión predicha en el futuro original, una aterradora montaña de carne y poder. Dentro del lujoso castillo de dulces, Big Mom se entregaba a su pasatiempo habitual, devorar pasteles, mientras respondía con indiferencia a una llamada de un Den Musi conectado con la tierra de Wano. Incluso mientras hablaba, no dejaba de masticar. Comillas Linlin, puedes dejar de comer aunque sea un maldito minuto. Una voz grave y gutural resonó desde el otro extremo de la línea, era Kaido, todavía en vano, apenas conteniendo su creciente furia. Comillas MMM. La expresión de Big Mom se torció, sus ojos brillaron con un peligroso resplandor rojo. Comillas Kaido, mocoso, ¿con quién crees que estás hablando? ¿Cómo te atreves a hablarme así? Kaido dejó escapar un profundo suspiro. Por muy exasperante que fuera, él aún le debía un favor. Cuando los piratas de Rock se desintegraron hace años, fue Linlin quien le entregó una fruta del diablo rara y poderosa, la Uou no Mi, modelo, dragón azul, una zoan mítica que, según se dice, rivaliza con la de los dioses. Esa fruta fue un regalo, sin ella, no estaría donde está ahora, en la cima. Solo por eso, Kaido se tragó su orgullo y continuó con un tono que rara vez usaba, uno de seriedad. Linlin, una nueva era se avecina. Acabemos con el viejo mundo, juntos. Tal vez intuyendo su sinceridad, Big Mom dejó lentamente su pastel sobre la mesa. Su boca grande y brutal se curvó en una sonrisa maliciosa. Comillas ¿y cuál es el plan, Kaido, pequeño mocoso arrogante? Solo entonces Kaido comenzó a explicarlo todo. Mañana contactaremos con Barba Blanca, y con ese mocoso, piernas pelirrojas. Entonces, esto es lo que haremos. Además,
¿No estás harto de tener esa base naval justo al lado de Toctoland? Si todo esto sale bien, dentro de un mes. Incluso los propios marines eran plenamente conscientes de ello. Se avecinaba una gran guerra. En la historia original, los 4 emperadores gobernaban el Nuevo Mundo con vastos territorios. Su dominio era tan extenso que se formaron de forma natural zonas de amortiguación e islas neutrales entre ellos, lo que permitió que se mantuviera un delicado equilibrio. Pero ahora, ese equilibrio se había roto. Con el ascenso de Tachibana Kij, el mundo había ganado otro poder igual al de los Yonko. Y en lugar de retirarse del Nuevo Mundo como la mayoría de los marines, Kij se había labrado un enorme territorio para la armada justo en el corazón del mismo. El equilibrio de poder había cambiado. 4 emperadores. No, los 3 Yonko más la marina. Y para los piratas, solo había un enemigo natural. Los marines. A menos que la armada se retirara voluntariamente del Nuevo Mundo, una guerra a gran escala era inevitable. Daba igual si la querían o no, el momento ya estaba marcado. Y la gente a menudo lo olvidaba. La tripulación de un Yonko no se limitaba a un solo barco o a unos pocos hombres fuertes. Cada emperador comandaba decenas de miles de combatientes de élite. Algunos incluso comandaban flotas enteras. Luffy, antes de convertirse en Yonko, ya había reunido la gran flota de los sombrero de paja, con docenas de barcos y aliados. Si vivían en el Nuevo Mundo, si sus familias y seguidores se habían establecido allí, ¿cómo esperaban que sobrevivieran? Desde luego, no desde el cielo. Necesitaban recursos, suministros, tierra, alimentos. Y la mayoría de ellos, lo consiguieron a la manera pirata, mediante el saqueo, la explotación y la dominación. ¿Qué? ¿Se suponía que ahora debían criar cerdos y plantar patatas? Por favor. La gente no se aventuraba en los mares más peligrosos del mundo por sueños o ideales nobles. Lo hicieron por las vallas, por el poder, por el placer. Quienes se dedicaron a la piratería no eran tontos bondadosos, eran desesperados, salvajes, condenados. Entonces, cuando la tierra que tenían no era suficiente, cuando ni siquiera el mar los satisfacía, ¿qué hicieron? Buscaban a alguien a quien eliminar. ¿Y el objetivo obvio? Los marines. Esta guerra, no era solo probable. Era el destino. A menos que la armada renunciara a su control sobre el Nuevo Mundo, entonces. La tormenta estallaría. Y Tachibana Kij sabía que, la batalla que se avecinaba empequeñecería incluso la guerra suprema de Marineford. Cuartel General de la Infantería de Marina, Marineford. En el interior del despacho del almirante de flota Sengoku, el ambiente estaba cargado de tensión. Incluso alguien como Kij, que normalmente evitaba los asuntos políticos, pudo ver claramente los signos de la guerra. ¿Acaso alguien pensó que Sengoku el Buda, un genio táctico y maestro de la estrategia militar, sería tomado por sorpresa? Al recordar la llamada de Denden Mushi que recibió esa mañana, Sengoku casi soltó una risa fría. Se avecina una guerra de grandes proporciones en el Nuevo Mundo. Comillas, el cuartel general debe enviar refuerzos de inmediato. G. Sengoku no pudo evitar soltar una risa irónica. Si realmente necesitaba que Kij le advirtiera de eso, entonces no merecía el título de almirante de flota. Se puso de pie y llamó hacia la puerta. Comillas, ¿se han marchado Garp y Kuzan? Un joven oficial de la infantería de marina respondió rápidamente, con voz firme. Comillas, sí, señor. El vicealmirante Garp y el almirante Aokiji zarparon del puerto hace aproximadamente una hora. Sengoku asintió. Bien, una cosa más, notifiquen a todos los infantes de marina con rango de coronel o superior que se encuentren actualmente destinados en el cuartel general. Deben presentarse en la sala de estrategia a las 3 de la tarde en punto, dentro de 2 horas. Yo mismo daré las órdenes directamente. Comillas, entendido, almirante de flota Sengoku. El infante de marina saludó y luego salió corriendo para cumplir la orden. Solo en el silencio de su oficina, Sengoku se giró hacia el Denden Mushi dorado que había sobre su escritorio. Marcó una frecuencia segura. Era necesario informar a los 5 ancianos. Puede que la armada por sí sola no sea suficiente para detener el poder combinado de los Yonko, especialmente si Kaido y Big Mom realmente unieran fuerzas. A menos que el gobierno estuviera dispuesto a abandonar el Nuevo Mundo. Pero lo fue el periodo Sengoku. Si lo fuera, nada de esto estaría sucediendo ahora. Un instante después, la llamada se conectó. Quien respondió fue Sanetan Baron V, nos juro. El anciano calvo, con gafas redondas y túnica blanca, que parecía un samurái, era el único Gorosei sin barba ni traje.
Como tesorero principal del gobierno mundial, su palabra tenía un peso aterrador. Incluso se rumoreaba que la katana que siempre llevaba consigo no era otra que la Sodai Kitetsu, una de las legendarias 12 espadas de grado supremo. Abre interrogación. Abre interrogación. 124, ¿el poder revelado? Capítulo 71, ¿el poder revelado? Tachibana Kij siempre lo había sospechado. El autodenominado dios guerrero de las finanzas, uno de los 5 ancianos, no era una figura política cualquiera, era un maestro espadachín, alguien con un conocimiento insondable de la espada. Y, sin embargo, en el manga nunca se registró que desenvainara su espada en combate. Mariejois, la tierra santa de los dragones celestiales. En una gran sala alfombrada de rojo e iluminada con una tenue luz dorada, se habían reunido los 5 ancianos. Acababan de recibir una llamada a través de Denden Mushi del almirante de flota Sengoku. Quien atendió la llamada fue Sanetan Baron V, Nusjuro. El mensaje de la marina era bastante sencillo. Y sin embargo, los 5 ancianos, de común acuerdo, rechazaron la solicitud de refuerzos. Sus voces fueron frías y categóricas. La base de los marines en el Nuevo Mundo debe resistir, pero el gobierno mundial no enviará apoyo adicional. La Armada debe resolver este asunto por su cuenta. Después de todo, la construcción de una rama de la Marina en el Nuevo Mundo había sido una decisión unilateral de Sengoku. Ninguno de ellos había aprobado jamás un plan tan temerario. Y ahora, con las consecuencias amenazando con derrumbar todo el frente, la responsabilidad recaía directamente sobre sus hombros. Peor aún, la base ya había consumido enormes recursos. Abandonarla ahora significaría desperdiciarlo todo. La armada no tenía más remedio que resistir y repeler la alianza Yonko con sus propias fuerzas. ¿Y si fracasaban? El primero en asumir la culpa sería el propio Sengoku. Los ancianos tendrían motivos de sobra para destituirlo de su rango. Incluso era dudoso que pudiera terminar su mandato como almirante de flota. La verdad era que esta crisis no representaba ninguna crisis para el gobierno mundial ni para los dragones celestiales. De hecho, era una bendición. Un enfrentamiento entre el cuartel general de la Marina y los Yonko los dejaría exhaustos a ambos bandos. Y cuanto más débiles se volvieran esas grandes potencias, más se fortalecería el control de los nobles mundiales sobre el mundo. El equilibrio de poder. Habían pasado décadas desde que las últimas palabras de Roger desataron la era de la piratería, liberando a innumerables piratas en los mares. Sin embargo, incluso los ancianos se habían sorprendido de lo mucho que había resistido esta generación de marines. Al principio, consideraron reforzar directamente la armada, pero eso habría atraído demasiada atención. Así nació el sistema de los 7 señores de la guerra del mar, un compromiso conveniente. Pero entonces apareció una anomalía, un monstruo cuyo poder rivalizaba, y quizás incluso superaba, el de los 3 almirantes. Y los veteranos de la generación anterior, Garp, Sengoku y Zephyr, aún no se habían retirado. Cada uno de ellos tenía el rango de almirante por derecho propio, junto con los 3 almirantes actuales, y ese hombre cuya fuerza los eclipsaba a todos. Vicealmirante Seiryu Tachibana Kij. Si se contaran estas 7 fuerzas, la Marina podría considerarse la organización más poderosa del mundo. Ni siquiera una sola tripulación de un Yonko podría hacerles frente. Y si los 4 Yonko se unieran, ni siquiera entonces los ancianos estaban seguros. 7 individuos con poder de clase almirante. Eso no tenía precedentes. ¿Qué había dotado a esta época de una fuerza tan extraordinaria? ¿Fue suerte, un capricho del destino, o quizás no se trataba realmente de la edad de oro de la pirata, sino de la edad de oro de la armada? Aquel pensamiento inquietó a los 5 ancianos. En el pasado, solo había habido 4 marines de clase almirante, si se contaba al antiguo almirante de flota, además de él, solo Garp, Sengoku y Zephyr. Garp había rechazado el título de almirante, dejando a nadie más cualificado. Los almirantes nunca se elegían a la ligera, eran el contrapeso de los Yonko. Y sin embargo, en esta época existían 7 individuos de ese tipo. Si Zephyr no se hubiera retirado, si Sengoku no hubiera estado vinculado al cuartel general y si Borsalino no hubiera sido reasignado, incluso un frente unido de los Yonko tendría pocas posibilidades. La armada de esta generación era demasiado fuerte. Lo suficientemente fuerte, tal vez, como para amenazar incluso al propio gobierno mundial, algo totalmente inaceptable, algo nunca visto en 800 años de historia. El monstruo en medio de ellos. Los actuales almirantes, Akainu,
Aokiji y Kizaru, eran usuarios de frutas del diablo tipología increíblemente poderosos, cada uno con un dominio sin parangón entre sus predecesores. Pero ni siquiera eso fue suficiente. También estaban Garp, Sengoku y Zephyr. Y por encima de todos ellos, un hombre aclamado como el espadachín más fuerte que existía. Nunca había comido una fruta del diablo, sin embargo, se creía que dominaba las tres formas de Haki al máximo. Y, lo más asombroso de todo, aún era joven, su potencial no tenía límites. Vicealmirante Tachibana Kij. El gobierno mundial no pudo medirlo. Al principio, desestimaron los rumores. La información provenía de Saint Zigarland Garling, comandante de los Caballeros Divinos y mano derecha del mismísimo Imu. Demasiado absurdo para creerlo. Pero cuando revisaron el historial de Kij, la verdad se volvió imposible de ignorar. Se había hecho famoso por derrotar a Shiki, el león dorado. Si bien Shiki había envejecido y se había debilitado, acabar con un pirata de su talla requería un poder digno de un almirante. El informe engañoso de Sengoku, que afirmaba que Shiki estaba enfermo, solo ocultaba el verdadero poder de Kij. Luego vino el enfrentamiento de 10 días con Big Mom. Oficialmente, Kij había perdido. Sin embargo, no sufrió heridas graves, solo agotamiento. Mientras tanto, Big Mom desapareció durante días. Cuando reapareció, su cuerpo estaba marchito y tardó meses en recuperarse. ¿Quién había ganado realmente esa batalla? ¿Y por qué Big Mom no se había vengado? ¿Podría ser que, incluso ella tuviera miedo? Más tarde, Kij derrotó a Dracula y Miauk y se alzó con el título del espadachín más fuerte del mundo. Miauk ya había demostrado su valía como almirante, pero Kij lo venció con tal contundencia que Miauk jamás buscó la revancha. Quizás porque sabía que, no podía ganar. Finalmente, tuvo lugar el duelo con Shanks el pelirrojo. Debido al estatus especial de Shanks, el mismísimo Saint Garling presenció la batalla. Con sus propios ojos, vio a Kij derrotar al hombre destinado a convertirse en un Yonko, aclamado por Barba Blanca como el más grande de la siguiente generación. Si Shanks era la esperanza del futuro, ¿qué era entonces Tachibana Kij? Era joven, lejos de estar en su mejor momento, y ya así de fuerte. Para el gobierno mundial, no era solo un activo oculto dentro de la armada, sino una amenaza mayor que cualquier pirata. Y, sin embargo, no podían actuar contra él a la ligera, no a menos que actuaran directamente. ¿Obedecerían los marines si se les ordenara abatirlo? ¿O se pondrían de su lado? Después de todo, era el sobrino reconocido del almirante de flota Sengoku. Ese vínculo no era un asunto trivial. Para eliminar a Kij, primero tendrían que derrocar a Sengoku, y esta guerra inminente era la excusa perfecta. Si los marines perdían, podrían arrasar con ambos en desgracia. Si los marines ganaban, el daño aún los debilitaría, lo que permitiría a los caballeros divinos entrar y apoderarse de Kij, tal como lo hicieron durante el incidente del Valle Divino. Una vez hecho esto, podrían reemplazar a Sengoku, retirar a Garp y reestructurar la marina para convertirla en algo más débil y manejable. Restablecer el antiguo equilibrio, piratas contra marina, con el gobierno mundial por encima de todo. Ese era el verdadero plan de los ancianos. Marineford. En su oficina de Marineford, Sengoku miraba fijamente al techo, con la mirada perdida. Su suspiro reflejaba el peso de décadas. Había previsto que los Gorosei rechazarían su petición. Aún así, había hecho la llamada, tanto por protocolo como para poner a prueba su determinación. Su rechazo unánime había sido más duro de lo que temía. ¿De verdad han perdido por completo la fe que tenían en nosotros?, murmuró. Recordó las palabras de Kij de hacía unos días, medio en broma, medio en serio. Probablemente podría luchar contra 3 almirantes a la vez. En aquel momento, Sengoku se lo tomó a broma. Demasiado absurdo, demasiado imprudente. Pero el crecimiento del joven había sido tan rápido, tan asombroso. ¿Acaso era una broma? Incluso si Kij solo pudiera lidiar con 2 almirantes, eso bastaría. Un brillo volvió a los ojos de Sengoku. Si Kij no había exagerado, la marina aún tenía una oportunidad de ganar. Pero los ancianos no se quedarían de brazos cruzados para siempre. Sengoku lo sabía. Intervendrían, tarde o temprano. ¿Derrocar al gobierno mundial? ¿Crear un nuevo régimen? Sengoku no tenía tales ambiciones. Un nuevo gobernante no sería necesariamente mejor. Los marines eran soldados, no políticos. Llevaban la justicia, no el gobierno. Sin embargo, conocía una verdad. Para que existiera la verdadera justicia, la Armada debía liberarse del gobierno mundial, debía erigirse como una tercera potencia imparcial, luchando únicamente contra el mal y la piratería. Para lograrlo, necesitaban poder.
Un poder lo suficientemente fuerte como para reiniciar el mundo si fuera necesario. La guerra que se avecinaba lo decidiría todo. La victoria les abriría el camino hacia el futuro. La derrota los sepultaría. Ese es el problema de mañana, pensó Sengoku con amargura. Nunca había elegido este camino esperando tener que retroceder. Y en ese momento, solo 2 personas y media conocían su verdadero plan, su fiel camarada Tsuru, su viejo amigo Zephyr, y la media persona, Tachibana Kij, que había reunido fragmentos de la verdad. Abre interrogación. Abre interrogación. 125, más allá del nivel del emperador. Capítulo 72, más allá del nivel del emperador. Grand Line, New World, Rama Marina G, 11. Tachibana Kij se relajaba tranquilamente en la sucursal, charlando ociosamente con un anciano que devoraba con satisfacción una pila de rosquillas, nada menos que el héroe de la marina, Garp. Oye, abuelo Garp, preguntó Kij, inclinando la cabeza, comillas, ¿por qué crees que el tío Sengoku te destinó al G11, mientras que Kuzan terminó en el G9 de Sakazuki? Entrecerró los ojos con fingida sospecha. Ponlos a los dos en un mismo lugar, sin nadie que los supervise. ¿Estás seguro de que no empezarían a pelearse antes de que apareciera el enemigo? Sinceramente, si los 4 Yonko hubieran retrasado su movimiento un poco más, el tiempo suficiente para mantener a Okiji y a Kaino bajo el mismo techo, Kij estaba convencido de que esos dos se enfrentarían primero, mucho antes de que comenzara cualquier batalla real. El hielo y el magma no eran sus únicos opuestos. Sus personalidades, su sentido de la justicia, su manera de ver el mundo, todo chocaba. Ninguno de los dos sabía ceder ni un ápice. Garp se encogió de hombros, se metió una rosquilla entera en la boca y luego se untó azúcar por todo el uniforme de la marina como si fuera lo más normal del mundo. Solo entonces respondió, con naturalidad y sin inmutarse. Kuzan y Sakazuki son polos opuestos, sin duda, pero son almirantes. ¿Saben dónde está el límite? Dijo Garp. No te preocupes por eso, Kij. Cada uno tiene su propia justicia, y ninguno la traicionará. Su voz se endureció, no hacia Kuzan ni hacia Sakazuki, sino hacia un objetivo completamente diferente, el gobierno mundial. Si los marines no pueden mantenerse unidos, bien podríamos retirarnos del nuevo mundo, añadió Garp con sequedad. Entreguemos estos mares a los Yonko y, al menos, conservemos nuestra fuerza en el cuartel general. Ojalá los dragones celestiales movieran un dedo contra los piratas. Pero no, esos supuestos nobles mundiales no hicieron más que ahogarse en el lujo y la decadencia, aferrándose a su estatus mientras predicaban sobre el equilibrio entre piratas y marines, sin aportar nada. Y tras su autoridad, había poder, un poder inmenso y oculto. Los pensamientos de Garp se desviaron, sin que lo deseara, hacia un incidente de décadas atrás, la batalla del Valle de los Dioses. En aquel entonces, incluso antes de que comenzara la batalla, Garp no estaba seguro de que pudieran ganar. Aunque Gol de Roger accedió a cooperar, su enemigo no era cualquiera, se enfrentaban al hombre más peligroso del mundo en aquel momento. Rocas de Sebek, el solitario gobernante de los mares antes de la era de Roger. Incluso ahora, Garp creía que Rox en su mejor momento estaba muy por encima del suyo propio en su mejor momento. Si los Yonko y almirantes de hoy en día pudieran clasificarse por niveles, entonces Rox ya había dado un paso más allá. Garp denominaba a ese nivel el nivel emperador, y Rox era un rey entre reyes. Con las 3 formas de Aki perfeccionadas al máximo y una Zoan mítica llevada a su límite absoluto, Rox de Sebek merecía con creces el título de rompemundos. Sí, esto se desvía de la narrativa original, la historia de Kij se ramifica antes del arco de Elbaf e incluso antes del final de Wano. Peor aún, los miembros principales de los piratas de Rox eran leyendas vivientes. Nombres que aún hoy dominan los mares. Edward Neugate, Barba Blanca, Charlotte Linlin de los piratas de Big Mom. Incluso un joven caído, que por aquel entonces era solo un tripulante de bajo rango, navegó bajo la bandera de Rox. Ahora bien, ese mismo caído era uno de los Yonko. En términos de poderío bruto, los piratas de Rox de aquella época no eran inferiores a la fuerza combinada de los 4 Yonko actuales, y aún así, lo único que lograron fue hacer que el gobierno mundial se sintiera amenazado. En respuesta, el gobierno desató la fuerza que se escondía tras su autoridad. Los caballeros sagrados, guardianes de la supremacía del dragón celestial. ¿Qué tan fuertes eran? En aquel momento solo había 6 caballeros sagrados. Se estimaba que 3 eran de clase almirante, y los otros 3 eran candidatos a almirante. Y su líder, Figarland Garling,
Era un espadachín tan temible que ni siquiera Garp pudo olvidarlo. De un solo golpe, Garling había herido al joven Edward Newgate. Era cierto que Barba Blanca, Garp y Roger aún no habían alcanzado su máximo potencial. Aún así, ya rozaban el nivel emperador. Por lo que Garp había visto, Figarland y Garling estaba al mismo nivel que Rox, un escalón por encima de Garp, Roger y Barba Blanca de aquella época. Aún así, Garp creía que, en sus respectivos momentos de máximo rendimiento, él, Roger y Barba Blanca no habrían sido inferiores a Rox o Garling. Pero el tiempo es implacable, los cuerpos envejecen, la fuerza y el aquí disminuyen. Ahora, Garp sentía que él y Barba Blanca estaban estancados en algún punto entre el nivel emperador y el nivel rey, que estaba por encima. Su mirada se posó en Tachibana Kij. Como practicante experimentado de Busosoku, Garp percibió que el haki de armamento de Kij había traspasado el límite anterior, tal como lo había hecho el suyo propio en el pasado. Lo llamaba los viejos tiempos porque ya no estaba allí. Sin el apoyo de Aosoku, Garp sabía que ya ni siquiera podía dar medio paso hacia el nivel rey. Lo que Garp desconocía era que Tachibana Kij ya había superado ese umbral. No solo su Busosoku Aki, sino también su Kenbunsoku y Aosoku habían alcanzado su punto máximo. En lo que respecta a la comprensión de los niveles de poder, Kij se situaba justo en el extremo del camino. Su cuerpo continuó evolucionando gracias a los efectos de la respiración del trueno 3.0. Aún así, su progreso había comenzado a ralentizarse, presentía que el método estaba llegando a su límite. Para ir más allá, necesitaría desarrollar la respiración del trueno 4.0. Pero crear una técnica así sería una tarea monumental, ni siquiera Kij podría asegurar que se podría completar en una sola vida. Amaneció sobre el puerto en G-11 y el ambiente se tornó frenéticamente ajetreado. Los buques de guerra del cuartel general de la Infantería de Marina llegaron uno tras otro, guiados por personal del G-11, atracando en formación precisa a lo largo de los muelles exteriores de Malta Island. Al mediodía, casi 300 buques de guerra habían llegado a puerto. Lo mismo estaba ocurriendo en el G-9, bajo el mando de Akainu. Más de 100 oficiales superiores del cuartel general, al mando de 50.000 soldados de élite, se encontraban reunidos en la plaza de armas G-11. Esperaban el discurso del vicealmirante Seiryu Tachibana Kij, la sesión informativa formal previa al inicio de la nueva guerra mundial. 3 días después, Kij estaba en una línea Denden-Mushi con Akainu, con una expresión seria y tormentosa. Las noticias no eran buenas. Los marines dependían de la red de vigilancia de Vegapunk para rastrear los movimientos de los Yonko en tiempo real. Pero anoche, todos y cada uno de los dispositivos fallaron, simultáneamente. Peor aún, los 4 Yonko y sus oficiales de élite se habían hecho a la mar. El colapso de la red significó que la marina había perdido por completo su rastro. Lo cual sugería una sola cosa, los Yonko se habían confabulado y estaban lanzando una operación importante contra las ramas de la marina en el Nuevo Mundo. ¿Pero a dónde se dirigían? Su objetivo era el G-9 de Akainu, o el G-11 de Kij. O, atacarían a ambos a la vez. Si eso ocurriera, deberían el G-11 y el G-9 unir fuerzas para evitar ser aplastados poco a poco. Las dos ramas no estaban muy separadas, pero aún así se tardaría un día por mar. Si todos los emperadores convergieran en un solo punto, ¿cómo resistirían los marines? Kij repasó las posibilidades, frunciendo el ceño. Estrictamente hablando, este no era su terreno. Era un luchador de primera línea, la estrategia no era su trabajo, eso era para tácticos como Sengoku. Y, efectivamente, antes de que Kij pudiera elaborar ningún plan, Sengoku ya había emitido nuevas órdenes. Fusionad las fuerzas de G-11 y G-9 y atacad directamente a Tottoland. Objetivo, Charlotte Linlin y todo el poderío de los piratas de Big Mom. En el cuartel general de Marineford, Sengoku estaba sentado en la sala de mando, repasando con la mirada los mapas y a los oficiales del Estado Mayor. Sonrió levemente para sí mismo. Sois piratas, ¿verdad? Reflexionó. En lugar de luchar, estáis intentando jugar a la estrategia. Comillas, ¿crees que nuestros estrategas están todos dormidos en sus escritorios? Con la orden del comandante supremo, la maquinaria de guerra de los marines cobró vida con un rugido. Casi 1000 grandes buques de guerra avanzaron como una inmensa marea, arrasando con todo a su paso en las dos rutas de asalto que conducían a un punto convergente. Boldeke y Kailan, el corazón del dominio de Charlotte Linlin. 2 días después,
Las armadas de Kiji y Akainu se habían unido, situándose ahora a menos de 50 kilómetros del objetivo. En otro lugar, en la frontera de Tottoland, Charlotte Linlin estaba con Kaido cuando llegó una transmisión de pánico desde Boleke y Kailan. Comillas mama, mama. Comillas los marines, almirantes, vienen. Comillas tantos barcos, Boleke y Kailan está rodeada. Los ojos de Linlin se enrojecieron con un rojo furioso e intenso. El pensamiento racional se desvaneció como cenizas. Antes de que Kaido pudiera reaccionar, ella dio una patada hacia el cielo, montó a Zeus y se lanzó a toda velocidad hacia su capital entre un crepitar de nubes iluminadas por la tormenta. Kaido exhaló, resignado. Su cuerpo se estiró y se retorció, sus escamas floreciendo hasta formar la colosal figura de un dragón azul. Se abalanzó tras ella, abriéndose paso a través de los cielos con un resplandor cegador. Si la estrategia falla, gruñó, que así sea. Comillas, ¿crees que Caído de las Bestias juega con tácticas? Sin importar cuántos marines hubiera, su respuesta nunca cambió, aplastarlos. Al ver partir a sus capitanes, los piratas de Big Mom y los piratas de las Bestias se miraron entre sí. Finalmente, el rey y la reina Katakuri tomaron el mando de sus respectivas flotas y zarparon, dirigiéndose a toda velocidad hacia la isla Bole Cake. Mientras tanto, cerca del G-9. Shanks, de los piratas pelirrojos, y Edward Newgate, el Barba Blanca, viajaban a bordo del mismo barco. A decir verdad, a Barba Blanca no le entusiasmaba esta operación conjunta con los otros Yonko. Pero tenía demasiados hijos. Necesitaban espacio, territorio para vivir, para crecer. Si los marines permanecían atrincherados en el Nuevo Mundo, el conflicto con Shanks sería inevitable, y mucho peor cuando llegara. En lugar de esperar a que se produjera un desastre en dos frentes, Barba Blanca optó por actuar de inmediato, junto con Kaido, Linlin y Shanks, para desalojar primero a los marines. Abre interrogación. Abre interrogación. 126, Kaido. Capítulo 73, Kaido. Aguas cercanas a la rama naval G-9. El Moby Dick, buque insignia de los piratas de Barba Blanca, se deslizaba lentamente por el mar, pero hoy, la cubierta estaba mucho más concurrida de lo habitual, tanto los piratas de Barba Blanca como los piratas pelirrojos se habían reunido a bordo del legendario barco. Cuando la base G-9 apareció en el horizonte, tanto Barba Blanca como Shanks fruncieron el ceño al mismo tiempo. Había algo raro. Shanks entrecerró los ojos, mirando fijamente la silueta lejana de la base de los marines. Luego, se volvió hacia Barba Blanca. Viejo, ¿no te parece que hay demasiado silencio? Incluso desde aquí deberíamos poder ver algunos barcos atracados alrededor de la base, pero no hay nada. Es sospechoso, demasiado sospechoso. Barba Blanca no respondió de inmediato, simplemente se quedó mirando en silencio antes de asentir lentamente, con la mirada penetrante. Él también lo presentía. Tras unos segundos de reflexión, Shanks se volvió hacia uno de sus hombres, Yasop, su experto tirador, que en ese momento estaba alardeando de sus habilidades ante vista, la espada flor. Comillas Yasop. Tienes el Kenbun Sokoaki más afilado de todos. Sube al mástil y mira qué está pasando. Comillas usa tu aquí de observación y dinos exactamente qué está pasando dentro de esa base. A la orden de su capitán, Yasop dejó de hablar al instante. Con movimientos ágiles, escaló el mástil más alto del Moby Dick y concentró sus sentidos hacia la base lejana. Pasaron unos segundos. Entonces se oyó su voz, gritando desde arriba. Comillas capitán, la base está vacía, no hay ni un solo marine a la vista. En el instante en que esas palabras salieron de su boca, tanto Shanks como Barba Blanca se volvieron el uno hacia el otro. Y en ese instante, el mismo pensamiento cruzó por la mente de ambos. Han sido engañados. Tottoland, cielos sobre Boleke y Kailan. En el cielo sobre la isla, una figura monstruosa se cernía sobre ella, sus ojos brillaban con un rojo intenso y su cuerpo estaba envuelto en llamas rugientes. En su mano sostenía una espada gigantesca de más de 40 metros de largo. Bajo sus pies, nubes oscuras retumbaban, crepitando con truenos y relámpagos. Esta era Big Mom, una de las 4 emperas, completamente desquiciada y fuera de control. Su cuerpo de 10 metros de altura irradiaba un poder puro e imponente, y no estaba sola. Debajo de ella, 2 almirantes ya la esperaban, Akainu y Aokiji. Sin decir palabra, Big Mom se desplomó desde el cielo como un rey demonio cayendo. Aterrizó con un estruendo ensordecedor, justo delante de los 2 almirantes. Sin dudarlo. No hablar.
Solo acción. Los dos almirantes intercambiaron una breve mirada y se pusieron en marcha. Akainu, comillas gran erupción. Aokiji, comillas la era de hielo. El calor explosivo y el frío glacial chocaron mientras el magma brotaba del suelo y enormes glaciares emergían de las profundidades de la tierra. El campo de batalla se dividió en dos, un lado ardía, el otro se congeló por completo. Big Mom recibió de lleno el impacto de su ataque combinado. Y desde la distancia, surcando el cielo como una bestia divina, apareció otro monstruo. Un enorme dragón azul oriental, de cuerpo largo y sinuoso, cuya presencia dominaba los cielos. Kaido había llegado. Pero llegó tarde. Al ver el caos que se desataba abajo, su rostro se contrajo de frustración. Comillas maldita sea. Comillas esos malditos marines. Debería haberlo sabido. Y Sengoku, ese astuto bastardo, ya que estás en ello, bien podrías trasladar Marineford aquí. Sus ojos recorrieron el campo de batalla, buques de guerra rodeaban la isla y dos figuras permanecían serenas en medio de todo, Monkey de Garp y Tachibana Kij. Los instintos de Kaido gritaron. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral, y cada fibra de su ser le advirtió. Esto era peligroso. Dudó. Debería zambullirse y ayudar a Lin Lin. O regresar a Wano. La vio, a Big Mom, aún siendo azotada por una implacable ráfaga de calor y frío. Aunque inconsciente, su cuerpo seguía sufriendo daños, y aunque su piel era de hierro, ni siquiera ella podría resistir para siempre. Ella estaba claramente sufriendo. Kaido apretó los dientes. Recordó el pasado, como ella le salvó la vida una vez dándole esa fruta del diablo. Y ahora. Comillas Lin Lin, vamos a por esto también. Si vuelves a sacar a relucir el pasado, no me culpes por volverme contra ti. Con un rugido atronador, Kaido canalizó todo su Busosokuaki en su cabeza de dragón y se precipitó desde el cielo como un cometa. Pero Garp y Kij no eran meros espectadores. Con la velocidad del rayo, ambos recubrieron sus armas con haki de armamento avanzado. Garp, comillas impacto galáctico. Tachibana Kij, comillas corte de trueno supremo. El puño de hierro de Garp, negro como la noche, se estrelló directamente contra el cráneo de dragón de Kaido. Un chorro de sangre brotó de la nariz y la boca de Kaido, y su visión se nubló. Pero para un ser conocido como el hombre inmortal, no fue más que una herida superficial. Se estremeció por el impacto, pero no se detuvo. Sin embargo, antes de que pudiera llegar a la isla, un tajo oscuro y colosal surcó el aire. Provenía de Kij, un arco de hoja negra de cientos de metros de longitud. Los ojos de Kaido se abrieron de par en par. Peligro, peligro real. Por primera vez en mucho tiempo, sus instintos le gritaron que se retirara. Inmediatamente recuperó su forma humana, un hombre imponente con dos cuernos, músculos definidos y una presencia propia de un dios de la guerra. Con un movimiento rápido, sacó de su cintura la maza Kanabo, un arma de grado supremo, y la blandió para interceptar el tajo. Kaido, comillas Raime Yakke. Se oyó una explosión ensordecedora. El cielo mismo tembló cuando el Kanabo de Kaido impactó contra el tajo negro de Kij. Un trueno retumbó, ondas expansivas se propagaron y las nubes sobre Boleke y Kailan fueron arrasadas por una tormenta de viento y energía. Todas y cada una de las personas presentes en el campo de batalla se volvieron para presenciar el enfrentamiento. Abre interrogación. Abre interrogación. 127, Los piratas de Yonko acorralados sin piedad. Capítulo 74, Los piratas de Yonko acorralados sin piedad. Kaido contempló fijamente a su amado Kanabo. Una profunda grieta la atravesaba, dejada tras un único corte. Le temblaban los brazos, su rostro se contraía de incredulidad, y antes de que pudiera evitarlo, un chorro de sangre espesa y negra brotó de sus labios. Comillas GGH. Su mirada se desvió hacia abajo, hacia un hombre solitario que permanecía de pie en el campo de batalla. Vicealmirante Tachibana Kij. Este no era su primer encuentro, de hecho, su último enfrentamiento había sido hacía menos de medio año. En aquel entonces, Kaido había protagonizado un alboroto en estado de embriaguez cerca de la base naval G-9. Akainu había liderado la defensa, con Kij luchando a su lado. Pero aún así, en aquel entonces, no había sentido ese tipo de amenaza. En la mente de Kaido, Kij no era más que un espadachín, rápido, sin duda, fuerte también, tal vez incluso al nivel de un almirante, pero claramente por debajo de esa cima. Alguien con una hoja afilada y reflejos agudos, pero en última instancia, frágil. Ni siquiera había logrado conectar un golpe limpio contra ese tipo antes. Aún así,
Kaido nunca lo consideró un verdadero peligro. Incluso si Akainu y Kiju hubieran fuerzas, Kaido creía que, en el mejor de los casos, podrían desgastarlo, pero nunca derrotarlo. Eso fue entonces. Pero ahora. ¿Acaso se había estado conteniendo todo este tiempo? A Kaido se le revolvieron las entrañas. Ese corte de hace un momento, no fue solo fuerte. Fue devastador. Por primera vez en años, Kaido sintió dolor. Y de alguien a quien creía haber descifrado ya. Desde la distancia, Akainu y Aokiji miraban con expresiones extrañas. Acababan de presenciar cómo Kiji hacía retroceder a Kaido con un solo golpe, e incluso le hacía sangrar. No fue una buena sensación. Claro, todos estaban del mismo lado. Pero ver a un subordinado más joven eclipsarlos tan claramente, sí, dolió un poco. Y quizás debido a esa irritación persistente, el golpe a su orgullo, se volvieron aún más implacables en su ataque contra Big Mom. Como si quisieran desahogar sus frustraciones en ella. Pero no se enfrentaban a un pirata cualquiera. Por mucho dolor que soportara, su cuerpo, endurecido como el acero, comenzó a adaptarse, respondiendo al daño. Y finalmente, Big Mom respondió bruscamente. El aura monstruosa de un verdadero Yonko surgió con fuerza. Sus ojos ardían de furia. Ya no le importaban los ataques del almirante que la golpeaban como balas de cañón. Con una sonrisa escalofriante, gritó. 3000 LI. En el instante en que su voz resonó en el cielo. Napoleón, su espada imperial, cobró vida. Una brillante luz azul brotó de su hoja, crepitando como relámpagos, envuelta en llamas. Mediante el poder de su fruta alma, vertió esos elementos en una nueva y monstruosa creación, una enorme entidad energética con forma de mujer, que brillaba con una luz azul resplandeciente. Una onda expansiva se propagó hacia afuera, haciendo retroceder a Akainu y a Aokiji varios metros. 3000 li, miseria, destrúyelos a todos. Con un salvaje movimiento de su espada, Big Mom envió al espíritu a abalanzarse sobre los dos almirantes. La entidad respondió de inmediato, su forma era grande, sensible y aterradora. Sus manos con garras, ahora envueltas en fuego y relámpagos, se extendieron hacia ellos con la intención de aplastar a ambos hombres de un solo golpe. Akainu frunció el ceño. Una simple construcción se atreve a desafiarlo. ¿Crees que puedes enfrentarte a mí? La lava goteaba de su brazo mientras lo levantaba. Entonces, ¡boom! Su brazo derecho se transformó por completo en un puño titánico de roca fundida, del tamaño de una montaña. Loto carmesí del sabueso infernal. Lo lanzó hacia adelante con fuerza, directamente hacia el espíritu desbocado. Mientras tanto, Aokiji adoptó un enfoque diferente. En lugar de enfrentarse a la entidad invocada, apuntó directamente a la propia Big Mom. El hielo se extendió rápidamente por su brazo mientras reunía todo el poder de su Yeye no Mi. Entonces lo lanzó. Bloque de hielo, pico de Faisan. Un enorme fénix de hielo, con una forma cristalina, surcó los cielos. Todo lo que tocaba, la tierra, los árboles, incluso las llamas, se congelaba al instante, convirtiéndose en brillantes estatuas de hielo. La temperatura se desplomó. Todo el cielo se volvió blanco. Big Mom apretó los dientes mientras el gigantesco pájaro de hielo se acercaba. Ella lo sabía. No podía permitirse perder ni un segundo más. Si no escapaba ahora, iba a morir aquí. ¿Y Kaido? Ella lo miró de reojo, él no estaba en mejor situación. En lugar de ayudar, Kaido estaba siendo derrotado. Estaba siendo superado, acorralado por Garp y Tachibana Kij, dos de las mayores potencias mundiales. Esto fue malo. Muy mal. En su forma híbrida actual, a Kaido solo le quedaba un cuerno. El otro le había sido cortado limpiamente por Rairiken, la infame espada negra de Kij. Su cuerpo estaba destrozado, cortes, moretones, sangre por todas partes. Su pecho, espalda, brazos, piernas, todo estaba marcado por horribles heridas. En apenas unas pocas decenas de minutos, Kaido había sufrido más daños que en toda su vida. De no ser por su mítica regeneración Zoan, habría caído hace mucho tiempo. Aún así, Kaido todavía no había sido derrotado. Porque así de resistente era. Pero la brecha se estaba haciendo evidente. Garp, a un paso del trono de un verdadero rey. Y Kij, que ya se abre paso a duras penas hacia la cima del mundo. Kaido estaba siendo aplastado entre ellos. Y sin embargo, incluso ahora, Kij no lo había usado todo. En las sombras del campo de batalla, otra fuerza acechaba.
¿Su lealtad? Aún no está claro. Amigo, o enemigo. Los ojos de Big Mom temblaron al ver a Kaido flaquear. Entonces alzó la vista, e hizo aparecer una bola de llamas rugientes sobre su cabeza. Extendió la mano y lo agarró, Prometeo, la bola de fuego forjada a partir de un fragmento de su alma. Comillas mamá, mamá. Comillas no me desechen, todavía puedo ayudar, todavía puedo luchar. Comillas mamá, por favor, no me dejes, si me tiras así, de verdad moriré, deja que Zeus te proteja. Pero Big Mom no se inmutó. Sin decir palabra, obligó a Zeus a ascender más rápido, lanzándose hacia el cielo, hacia donde flotaba Caído. Y Prometeo. Ella lo arrojó directamente contra el fénix de hielo que se acercaba. La bola de fuego rugió durante todo su descenso. Abre interrogación. Abre interrogación. 128, los tres aquí más allá de la cima. Capítulo 75, los tres aquí más allá de la cima. Comillas, esto es algún tipo de broma. Prometeo, tal vez ya sin estar en sus cabales, tuvo la osadía de decir algo así. ¿Acaso olvidó con quién estaba hablando? Big Mom no era tonta. Si de verdad había desechado a Zeus, la nube de tormenta que la mantenía en el aire, ¿quién creía que la sostendría en pleno vuelo? ¿Él mismo? ¡Qué ridículo! Pero el Prometeo de ahora ya no pensaba por sí mismo. Controlado directamente por el alma de Big Mom, el Omie con forma de sol no tenía más remedio que obedecer su voluntad. Y así, sin tiempo para discutir, Prometeo se lanzó contra un enorme pájaro de hielo que se aproximaba, irradiando muerte desde sus alas. Un choque de extremos, fuego y hielo. En el instante en que sus cuerpos chocaron, un estallido de luz cegadora iluminó el cielo. Pero, curiosamente, no hubo un auge masivo. No hay onda expansiva de fuego. En cambio, las dos fuerzas opuestas simplemente se anularon mutuamente, se vaporizaron hasta convertirse en la nada, dejando solo silencio. Desde lo alto, Big Mom rugió de rabia mientras cabalgaba sobre Zeus. Sus ojos ardían de furia mientras miraba con desdén a su supuesto aliado. Comillas, maldito mocoso. Kaido, reacciona y pelea. Mientras su voz resonaba con fuerza en el aire, alzó su colosal espada, Napoleón, que crepitaba con relámpagos rojos imbuidos del Aki del Conquistador. El Baf no Yari, Ikoku. Lanza del Baf, el poder de la nación. Una monstruosa ola de Aki surgió de su espada y se dirigió directamente hacia la espalda de Garp y Tachibana Kij. En ese preciso instante, a pesar de su maltrecho estado, Kaido reaccionó. Como si escuchara su grito de guerra, alzó su kanabo de grado supremo, y el Aki del Conquistador crepitó en su superficie. Comillas, impacto galáctico. Garp se percató del doble ataque que se avecinaba. Él no corrió. No lo esquivó. En cambio, el héroe de los marines apretó el puño derecho, cubriéndolo con una tormenta remolinada de Aki de armamento y Aki del Conquistador combinados. Un puñetazo perfeccionado a lo largo de toda una vida chocó contra el monstruoso garrote de Kaido. ¡Tom! El cielo entero se estremeció por el impacto. Kaido sintió una fuerza aplastante recorrer su arma. El dolor se extendió por sus brazos y su pecho, amenazando con destrozarlo. Su boca y nariz se abrieron de golpe, provocando otro chorro de sangre. Estaba llegando a su límite. Pero Kij no tenía intención de dejar que el ataque de Big Mom impactara limpiamente. En lugar de continuar el ataque contra Kaido, giró en el aire y corrió hacia la ola de energía de Big Mom, interceptándola con su cuerpo. A decir verdad, si lo enfrentara de frente usando solo su cuerpo físico actual, probablemente no sufriría daños graves. Pero Garp ya no era el mismo. En su mejor momento, el Aki de armamento de Garp era temible, quizás el más fuerte del mundo. Pero el Aki no se trataba solo de fuerza de voluntad, también dependía del estado del cuerpo, y Garp era viejo. El hecho de que pudiera competir a este nivel ya era un milagro en sí mismo. Ningún ser humano podría permanecer en la cima para siempre, a menos, claro está, que dejara de ser verdaderamente humano. Kij frunció el ceño. Lo sintió de nuevo, esa presencia esquiva que se esconde en la oscuridad. Los caballeros de Dios, los monstruos mascota de los nobles mundiales, aún no se habían mostrado, pero estaban observando. Espera. Exhaló lentamente. Quizás sea hora de que empiece a tomármelo en serio. Miró hacia el horizonte. Además, Barba Blanca y Shanks llegarán pronto. A unos 100 kilómetros del campo de batalla. Dos emperadores del mar, Barba Blanca y Piernas Pelirrojas, surcaban los cielos a toda velocidad, acompañados por sus oficiales de confianza, Beckman, Marco y Katakuri. Pero la forma en que viajaban, era sencillamente extraña.
El gigante Barba Blanca era transportado por los cielos por Marco el Fénix, quien se encontraba en su forma Zoan completa. En una mano, Barba Blanca sostenía con naturalidad una enorme jarra de sake, bebiéndola a grandes tragos como si fuera agua. Su legendario Murakumo-Hiri, un bisento de grado supremo, estaba sujeto a su espalda. Shanks y Beckman volaron utilizando Jetpo, la técnica de la marina conocida como Moonwalk, para mantener el ritmo de Marco. Katakuri, que no podía volar en absoluto, estaba siendo transportado como equipaje, en las garras de King de los Piratas Bestia, que volaba en su forma de Pteranodon. Glu glu glu. Barba Blanca dio otro largo trago de sake y luego se volvió hacia Katakuri, cuyo rostro se había puesto pálido a causa del mareo. Comillas gurararara. Oye, Katakuri, ¿verdad? El segundo hijo de Big Mom, ¿quieres tomar algo? Agitó la jarra de sake hacia el vendedor de mochi, sonriendo de oreja a oreja. Katakuri agarró su tridente y declinó cortésmente. Beber me haría perder la concentración durante la batalla. Barba Blanca rió entre dientes en señal de aprobación. No hay de qué preocuparse demasiado, Lin y Kaido no son tan fáciles de matar, ni siquiera el gobierno mundial puede deshacerse de ellos tan fácilmente. Ya casi llegamos, ¿verdad? Katakuri asintió en silencio, pero entonces. Oh, claro, Katakuri, dijo Barba Blanca, inclinando la cabeza. Comillas, ¿quieres ser mi hijo? Shanks. Beckman. Rey. Marco, comillas. Porque sigue intentando adoptar gente. Al menos pregúntale primero a Big Mom, ese es su verdadero hijo. Katakuri, eso es un poco repentino. De vuelta en los cielos sobre Boleke y Kailan. Los pensamientos de Tachibana Kij corrían a la velocidad de la luz. Pensó que era hora de sacar a relucir algo un poco más serio. Porque si las cosas seguían escalando y tenía que enfrentarse a 4 Yonko más los caballeros de Dios, tendría que sacar a relucir todo su potencial. Respiró hondo. Su brazo, que portaba la espada, se oscureció, no con el tono obsidiana habitual del ki de armamento, sino con un negro más profundo, como la ausencia misma de luz. Ningún rugido. Sin nombre de técnica. No hay rastro del ki del conquistador. Un simple movimiento de su espada. Una ráfaga de energía negra, de decenas de metros de largo, rasgó el aire. Grieta. Como un trueno que parte los cielos. La enorme ola de ki del conquistador lanzada por Big Mom se arrugó como papel empapado bajo la espada de Kij. El tajo no se detuvo ahí, se estrelló directamente contra el estómago de Big Mom. Comillas Gat. Por primera vez en décadas, una herida profunda y abierta le atravesó el abdomen. Se quedó paralizada. Ni siquiera gritó, simplemente se quedó atónito. El silencio se apoderó del campo de batalla. Kaido observaba con incredulidad. Imposible. Él sabía mejor que nadie lo indestructible que era el cuerpo de Big Mom. En todos los años que se conocían, él nunca la había visto sangrar, ni una sola vez. No en vano la llamaban el globo de hierro. Ni siquiera el propio Kaido, la criatura más fuerte del mundo, tenía una piel tan dura. Pero ahora. Lo impensable había sucedido. Incluso los caballeros de Dios, que seguían acechando en las sombras, se quedaron mirando conmocionados. Conocían a los Yonko a la perfección, su red de inteligencia era impecable. Y Kaido. Kaido no era natural. Él fue uno de sus experimentos. Un monstruo artificial, diseñado para resistir el fuego, el frío, el veneno e incluso la asfixia. Ahogarse en agua de mar no lo mataría. Violaba todas las leyes de la lógica de las frutas del diablo. Y solo los dragones celestiales, gobernantes del mundo durante 800 años, poseían la tecnología para crear algo como él. En las sombras, alguien susurró. Sanfi Garland Garling, ¿crees que este vicealmirante Seiryu ha alcanzado el nivel de rey? El orador era un hombre bajo, de aspecto normal, de apenas 170 centímetros de altura, pero las apariencias engañaban. Era Sanjay García Fasidia, pariente consanguíneo de Jai García Saturno de los Gorosei. A diferencia de la escoria mimada que había entre los dragones celestiales, algunos eran verdaderamente peligrosos. Desde su nacimiento, cada tenríbito era puesto a prueba. A los talentosos se les otorgaban frutas del diablo perfectamente adaptadas a sus cuerpos. Esta era la élite, aquellos que realmente gobernaban el mundo desde las sombras. En cuanto a Imu, Sama, el ser que ocupa el trono del vacío, permaneció oculto, interviniendo solo cuando el destino mismo cambió. El control real del día a día, esa era la labor de los caballeros de Dios. Y Fasidia era la segunda al mando entre ellos. Su fruta del diablo.
El fruto de eliminación, un tipo de paramecia. No figura en ningún registro oficial, es demasiado peligroso para hacerlo público. El poder de la fruta aumentaba en proporción a la imaginación y la fuerza de voluntad. En manos de alguien como Kij, que poseía un análisis ilimitado y una voluntad inquebrantable, la fruta incluso podría borrar el mundo entero. Sama, lo siento, eso es demasiado fuerte para mi gusto. Gracias a ese poder, Fasidia podía borrar su presencia de toda percepción, ni siquiera el Kenbun Sokuaki podía detectarlos, a menos que fueras Kij. Garling, frotándose la barba roja, finalmente respondió. Ese tajo, fue digno de un rey. Me recuerda a Garp en su juventud, la forma en que superó los límites de la ki de armamento. Pero el Busosoku tiene un límite, una vez que el cuerpo se debilita, como le ocurre ahora a Garp, cae rápidamente. Así que, a menos que este Seiryu rompa también los límites de Kenbun Soku y Aosoku, no representa una verdadera amenaza para nosotros. Fasidia parpadeó. Espera, ¿qué significa eso? ¿Qué son Kenbun Soku y Aosoku más allá de sus límites? Garling solo sonrió y no dijo nada. Abre interrogación. Abre interrogación. 129, Mi propia verdad del mundo. Capítulo 76, Mi propia verdad del mundo. Para ser honesto, no es que Saint Figarland Garling no quisiera responder. Simplemente no lo sabía. Entre los tres tipos de aquí, ninguno de los suyos había superado jamás su límite natural, la razón por la que podía igualar el poder de Rox de Sebek, o incluso superar a Primegar por un pequeño margen, no se debía únicamente al Aki. No. Al igual que Rox antes que él, Garling había seguido un camino diferente. Su fuerza residía en una combinación de Aki avanzado, esgrima de nivel maestro y, lo más importante, la habilidad de su fruta del diablo. La fruta que consumió fue tipo paramecia, fruta Godspeed, Shinsoku no Mi. Un tesoro secreto oculto en las profundidades de las bóvedas de los dragones celestiales, desconocido para el mundo. Aunque clasificada como paramecia, su efecto sobre un espadachín era sencillamente divino. El nombre lo decía todo, que Dios te acompañe. Esta fruta mejoraba drásticamente la velocidad física del usuario. Cada movimiento, cada golpe de espada, cada ataque con proyectiles, todo se aceleraba más allá de los límites naturales. Cuanto más lejos llegaban sus ataques, más destructivo se volvía el impacto, gracias a la pura inercia. Esta era la verdadera fuente del poder abrumador de Garling. Pero en cuanto a la verdadera forma del Kenbun Sokuaki y el Aosokuaki más allá de sus umbrales máximos, ni siquiera él lo sabía. Lo único que sabía. Tenía algo que ver con el misterioso legado del testamento de De. Ni siquiera Sama había revelado jamás el verdadero significado de esa conexión. Sí. Lo único que tenía eran susurros fragmentados, historias casi olvidadas que Imu compartía casualmente en sus escasos momentos de ocio. Relatos que insinuaban las verdades más profundas de este mundo. Mariejois, la Cámara de las Flores. En las profundidades de la Tierra Santa de Mariejois se encontraba un lugar sagrado, envuelto en misterio, la Cámara de las Flores. Un edificio tejido enteramente con flores eternas, flores que nunca se marchitaron. Y fue allí donde finalmente se reveló la verdadera gobernante del mundo. Un nombre conocido únicamente por las más altas esferas de los dragones celestiales. Gozilia de Imu. Ella había vivido durante más de 8 siglos. Y más aún, ella fue el último ser conocido en llevar el nombre de. Pero incluso eso fue solo el principio. La verdadera naturaleza de la voluntad de Dedeimu ocultaba algo mucho más profundo. Para descubrirlo, habría que regresar a la era antigua. Hace muchísimo tiempo, incluso antes del siglo vacío, los demonios eran reales. Criaturas aterradoras procedentes de las estrellas. No llegaron como leyendas, sino a bordo de una nave interestelar no tripulada, surcando el espacio y estrellándose contra este mundo. Cada demonio era monstruoso y único, y poseía poderes insondables. Muchos se alimentaban de almas humanas. Para sobrevivir, los humanos primitivos comenzaron a desarrollar poderes propios, los primeros despertares del Aki. Por suerte, solo había llegado un puñado de demonios, y su fuerza era inconsistente. Algunos eran aterradores, rivalizando incluso con el poder de los Yonko actuales, verdaderos reyes entre los monstruos. Pero los demonios no se mantuvieron unidos. Se enfrentaron entre ellos. Algunos incluso entablaron amistad con humanos. Y con el tiempo, la humanidad descubrió una debilidad crítica. Los demonios temían al agua de mar.
Este fue el comienzo de la esperanza. Con luchas internas entre demonios y el elemento del mar de su lado, la humanidad logró sobrevivir. Hasta hace 800 años. El nacimiento de un hijo lo cambió todo. Godzilla de Imu. El primer ser humano en la historia en superar los límites de los tres tipos de Aki. No solo las dominó, sino que las combinó. Esa fusión se convirtió en una fuerza completamente nueva. Aki incoloro. Transcurrieron 8 siglos, y ni una sola persona volvió a alcanzar esa altura. Hasta ahora. Hasta que llegó un extranjero de otro mundo, Tachibana Kij. Gracias a la Ki incoloro, Imu lideró a la humanidad en una guerra total contra los demonios. Y la situación empezó a cambiar. Pero, incluso su fuerza tenía límites. Algunos demonios eran simplemente demasiado poderosos. Ni siquiera el poder incomparable de Imu fue suficiente. La humanidad necesitaba más tiempo, quizás siglos más, para superar realmente la amenaza. Hasta que un día, Imu lo encontró. La nave espacial. La misma en la que habían llegado los demonios. Y lo que descubrió en su interior lo destrozó todo. Un registro de extinción. El planeta natal de los demonios, destruido. Su pueblo, aniquilado. Los demonios los habían devorado a todos, y ahora buscaban su próxima comida. Imu, con su incomparable Kenbun Sokuaki, pudo leer los datos de la nave, a pesar de estar en un idioma extranjero. Y allí descubrió la verdad que se escondía tras todo. Cada demonio posee una debilidad natural, formada por la voluntad del planeta que habita. En su antiguo mundo, reinaba la luz del sol. Aquí, un planeta de océanos, se convirtió en agua de mar y piedra marina. Pero eso no fue todo. Imu encontró algo aún más aterrador. Un arma futurista, un rifle plateado bañado en tecnología alienígena. Un arma que podía transformar demonios en frutas. Y así comenzó la cosecha. Imu cazó a los demonios uno por uno, transformándolos en frutas del diablo. Finalmente, alguien, quizás por accidente, se comió uno. Y el poder del demonio interior despertó. Y también su maldición. Adquirieron las habilidades del demonio, pero también heredaron su debilidad ante el mar y la piedra marina. A partir de ese momento, la guerra cambió de rumbo una vez más. Con el poder de las frutas del diablo, la humanidad llevó a los demonios a la extinción. La victoria parecía estar al alcance de la mano. Pero entonces, Imu tomó una decisión. Un pacto. El último gran demonio, Azazel, un ángel caído de la clase Zoan mítica, le ofreció un trato a Imu. La inmortalidad, a cambio de convertirse en uno con él. Y Imu dijo que sí. Su inmortalidad no se debía a la fruta OPOP, eso era solo una mentira pública. ¿La verdad? Se fusionó con el alma de un demonio. Y se convirtió en mitad humano, mitad demonio. Pero todo contrato tiene un precio. La chica amable y dulce que una vez luchó para salvar a la humanidad. Se convirtió en otra cosa. Despiadado, frío, tiránico. Ella unió a los 20 reinos más poderosos. Concedieron frutas del diablo a sus gobernantes. Y creó el gobierno mundial. Se sentó en el trono del vacío, envuelta en el misterio, gobernando el mundo desde las sombras. La historia fue reescrita. La verdad quedó enterrada. Y esos 20 reinos se convirtieron en los dragones celestiales. La élite que gobernaría durante los próximos 800 años. ¿Y qué hay de la voluntad de D, la Nika Nika no Mi y la verdad sobre Joy Boy? Jeje, inventaré algo en el próximo capítulo. Imu, Sama, Si Oda no lo escribe. Lo haré. Forjaré la verdad que falta con todo lo que tengo. Volver a Boleke y Kailan. Un grito rasgó el cielo. Como el grito agonizante de un jabalí apuñalado en las entrañas. Comillas me duele. Big Mom aulló de agonía. El sonido resonó a kilómetros de distancia, llegando hasta Katakuri en el lejano cielo. Volando junto a Shanks y Barba Blanca, abrió mucho los ojos. Reconoció esa voz. Era su madre. Pero ni una sola vez en su vida. Si la hubiera oído gritar así. ¿Podría ser que estuviera realmente herida? Barba Blanca también lo escuchó. Comillas Marco, ¿crees que puedes ir más rápido? Parece que Linlin está en problemas. Incluso el veterano Yonko parecía confundido. Sabía lo increíblemente resistente que era Big Mom. ¿Qué demonios pudo haberla lastimado así? En los cielos sobre el campo de batalla. Big Mom abrió los ojos inyectados en sangre. Ella no se había desmayado. Aún no. Al activar la Soru Soru no Mi, comenzó a quemar la grasa de su cuerpo para regenerarse. La enorme herida que tenía en el vientre comenzó a cerrarse por sí sola.
Su figura se encogió, transformándose en una anciana musculosa. Pero la herida, desapareció. Completamente curado. Entonces alzó la voz y rugió. Comillas Caído. Caído, que seguía forcejeando en el aire con Garp, bajó la mirada. Comillas ¿estás bien, Lin Lin? Sinceramente, enfrentarme a Garp en solitario no fue tan malo, siempre y cuando el viejo no se transformara de repente en Kiji y empezara a cortar dragones de un solo golpe. Hagámoslo, dijo Big Mom. Lanzó al aire a Napoleón, su espada, detrás de ella, dando así la señal de inicio de un ataque combinado. Entendido, sonrió Caído. Giró su kanabo hasta colocarlo en posición de ataque. En un instante, ambos Yonko comenzaron a canalizar su Haki del Conquistador. Los relámpagos crepitantes danzaban por el cielo mientras sus auras chocaban y se fusionaban en una tormenta remolinada en lo alto. Tachibana Kijo observaba en silencio. Sus ojos se entrecerraron, concentrados. Ya había visto esa técnica en el manga. Akai. Conquista del mar. Pero en el manga. Ese ataque no estaba envuelto en Haki del Conquistador. Esta versión. Iba a ser mucho peor. Abre interrogación. Abre interrogación. 130, el Kenbunsoku fusionado. Capítulo 77, el Kenbunsoku fusionado. Comillas Akai, conquista del mar. Comillas Akai, conquista del mar. Las voces de Caído de las bestias y Big Mom resonaron al unísono. Sin dudarlo, ambos blandieron sus armas, Caído con su kanabo y Big Mom con su enorme espada, Napoleón. Caído ni siquiera miró a Garp, que estaba de pie frente a él, resistió varios de los puños de hierro del viejo marine sin inmutarse, y luego desató una oleada de relámpagos crepitantes de color negro y rojo, puro Haki del Conquistador, directamente hacia la figura solitaria que flotaba en el aire. Tachibana Kijo. Dos furiosos torrentes de Haki del Conquistador se cerraron desde arriba y desde abajo, atrapando a Kij en el aire sin posibilidad de esquivar. Sintiendo la inmensa presión que recaía sobre él, Kij arqueó una ceja con sorpresa. El Haki combinado de los dos Yonko no solo se sumaba, sino que se amplificaba mutuamente. La sinergia creaba un efecto que superaba con creces la suma de sus partes. En pocas palabras, si lo afrontara de frente, sería lo mismo que recibir dos ataques del nivel de Garp en su mejor momento al mismo tiempo. Como ahora esto se está poniendo interesante. Kij murmuró suavemente mientras envolvía con calma su mano y su espada, Rairiken, su espada de relámpago negro, en dos tipos de poder. Una de ellas era de un negro intenso, denso y sólido, llamado Busosoku Haki. La otra era algo más sutil, una fuerza invisible nacida de las profundidades de su mente. Haki de Kenbunsoku avanzado, manifestado en forma física. Cuando el Kenbunsoku Haki alcanza su máximo potencial, trasciende la mera percepción o la premonición. Comienza a vincularse con la intención, infundiendo los ataques con la voluntad del atacante y permitiendo que los golpes atraviesen no solo el cuerpo, sino también el alma misma. Y hoy, Kij lo demostraría. En un instante, Rairiken resplandeció con evolución. Su hoja de color negro azabache desprendía una aura aterradora, como si pudiera atravesar la realidad, los conceptos mismos. Y en manos de Kij, eso no era solo una metáfora. La espada corta el cuerpo, el corazón corta el alma. Aunque 1000 enemigos se interpusieran ante mí, un solo golpe los derribaría a todos. Un pedacito de vida, un pedacito de alma. Murmurando el conjuro entre dientes, Kij agarró el Rairiken con ambas manos y lo blandió hacia el aire vacío. Pero lo que sucedió después fue extraño. De ese único golpe surgieron dos oleadas de tajos en direcciones diferentes, una hacia Caído y la otra hacia Big Mom. Lo que sorprendió a todos fue. El tajo que se dirigía hacia Caído era de un negro intenso, de decenas de metros de largo, la misma fuerza aterradora que casi había partido en dos a Big Mom anteriormente. Pero el que iba tras Big Mom era completamente invisible. Como si estuviera hecho de cristal. Oh, pura intención. Un zumbido agudo y desgarrador resonó en el cielo. El tajo negro chocó de frente con la ráfaga de Haki de Caído, atravesó el torrente lenta pero implacablemente, como una sierra que corta acero. Pero el corte transparente, no chocó, atravesó la onda de Haki de Big Mom como si no existiera. Entonces. Le impactó directamente. Big Mom ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Ella no sentía dolor físico. Pero era como si algo le hubiera arañado el alma. Una agonía espiritual que no podía comprender desgarró su conciencia, tan intensa, tan silenciosa, que ni siquiera pudo gritar. Su cuerpo se quedó flácido, desplomándose contra Zeus,
el compañero de la nube de tormenta que la transportaba. Su larga melena rosa, antaño vibrante, comenzó a palidecer y a marchitarse. Su piel perdió su brillo, secándose y flácida como un árbol moribundo. Ja, ja. Tras lo que pareció una eternidad, Big Mom jadeó en busca de aire. Ella seguía viva, pero apenas. Su aspecto era ahora el de una vieja marchita, maldita y destrozada. Temblorosa, bajó la mirada hacia sus manos. No, mi alma, mi fuerza vital, me la han arrebatado. Como portadora de la Soru Soru no Mi, Big Mom conocía su propia alma mejor que nadie. Y ahora, una gran parte de ella había sido arrancada, no por el poder de otra fruta del alma, sino por el tajo de Kij que cortó la esencia misma de lo que ella era. Si no fuera por su fruta del diablo que reforzaba su alma, habría muerto al instante. Pero ahora, ella ya no podía luchar. Aunque hubiera sobrevivido a ese día, su reinado como Yonko había terminado. En su interior, Big Mom comenzó a aceptar la derrota. Su largo viaje a través del mar la había traído hasta aquí, pero quizás era hora de descansar. La feroz águila de los mares, la tirana de hierro de la tierra de Totto, ahora no era más que una anciana que añoraba a sus hijos, sus dulces, su paz. Mientras tanto, Kiji giró con calma su espada hacia la explosión de energía restante de Kaido que estaba casi sobre él. Aunque llegó un poco tarde, lo interceptó, su cuerpo fue lanzado cientos de metros hacia atrás por el aire, pero no sufrió ni un rasguño. Al mismo tiempo, el tajo negro había alcanzado a Kaido, hiriéndolo con toda su fuerza. Y Garp, que nunca desaprovechaba una oportunidad, estrelló su puño directamente contra la cara de Kaido, en perfecta sincronía con el tajo de Kij. El ataque combinado no le dio a Kaido ninguna oportunidad de defenderse. Kij atacó con su espada, Garp golpeó. Kaido, supuestamente la criatura más fuerte que existe, fue lanzado al vacío. La sangre salpicaba el cielo. Una profunda herida se abrió desde el hombro hasta la cadera, casi partiéndole el cuerpo en dos. No moriría, todavía no, su increíble resistencia y regeneración no se lo permitirían. ¿Pero su fuerza de lucha? Acababa de desplomarse. Auge. El enorme cuerpo de Kaido se estrelló contra Boleke y Kailan con un estruendo ensordecedor. Para quienes lo presenciaron, esto no fue solo una batalla. Fue un giro del destino. Un solo tajo de Kij cambió el rumbo de toda la guerra. Big Mom se había marchitado hasta convertirse en una vieja cascada vacía. Kaido había sido derribado y herido de gravedad. Incluso Garp permaneció en silencio, atónito. Coma Kij, pu. Comillas, estás aún más loco que Rox. Muy abajo, dos almirantes de la marina, Akainu y Aokiji, acababan de acabar con el ejército de Omi de Big Mom. Estaban a punto de saltar por los aires usando a Heppo para ayudar a Garp y Kij. Pero para cuando llegaron a los cielos, Kaido ya estaba derrotado. Ya no eran necesarios. Akainu observó a Kij desde lejos, con los ojos llenos de emociones complejas. Comillas, este chico, solo estaba fingiendo ser débil. Se contuvo delante de nosotros, pero está luchando solo contra dos Yonko, mientras que yo necesitaba a Aokiji solo para enfrentarme a Kaido. Comillas, ¿me he convertido yo en una carga? A su lado, Aokiji se limitó a encogerse de hombros, imperturbable. Flotó hacia el enorme cráter donde Kaido había aterrizado, haciendo guardia en el borde. Kaido no había terminado, todavía no, de ninguna manera. Akainu pronto se unió a él, con el rostro tenso. Sin previo aviso, arrojó un meigo, su puño de magma, al cráter. Comillas, Kaido, muérete de una vez. Un estallido de furia fundida iluminó el aire como las puertas del infierno. Pero entonces, los ojos de Kaido se abrieron. La sangre goteaba de sus labios, pero su mirada era la de una bestia que despertaba de entre los muertos. Rugió, blandiendo su kanabo. Comillas, trueno bagua. Una explosión masiva de energía estalló desde el interior del cráter, expandiéndolo hasta convertirlo en un abismo monstruoso. Al ver esto, Aokiji conjuró dos lanzas de hielo y las arrojó desde lejos. No se acercaba. Esa parte era trabajo de Akainu. En el cielo, continuaba otra batalla. Kij y Garp persiguieron sin descanso a Big Mom, asestándole golpe tras golpe mientras ella huía desesperadamente usando a Zeus. Ella no se defendió. Lo único que podía hacer era huir, esquivar, resistir, sobrevivir. Kij ya no usaba tajos fuertes, se estaba conteniendo. Big Mom finalmente escapó al borde de la isla, momento en que los vio. La flota de Barba Blanca, y Katakuri. Comillas, mamá.
gritó Katakuri, corriendo por los aires hacia ella. Katakuri, mi hijo, mamá está aquí. Pero. El rostro de Katakuri se contrajo de furia. Comillas noroeste. Detengan esto, infantes de marina. Comillas los mataré a todos. Desafortunadamente. Su rabia. No cambiaría nada. Tachibana Kiju no se detenía. Abre interrogación. Abre interrogación. 131, el rifle negro de clase suprema. Capítulo 78, el rifle negro de clase suprema. En el momento en que Big Mom vio a su amado hijo, bajó la guardia. Solo por un segundo. Pero ese segundo fue suficiente. Detrás de ella, Tachibana Kiju ya se había transformado en un verdugo frío e insensible. Sin dudarlo, susurró la parte final del conjuro de su técnica y alzó su espada con un movimiento único y fluido. Esta barra no era como la anterior. Estaba imbuido tanto de Busosokuaki negro azabache como de Kenbun Sokuaki casi invisible, dos fuerzas que se entrelazaban a la perfección en un golpe devastador. En un instante, el tajo atravesó cientos de metros de aire y le dio a Big Mom directamente en el cuello. Un sonido cortante y afilado como una navaja resonó en el campo de batalla. El tajo le atravesó la garganta limpiamente, emergiendo desde el frente con una precisión tan brutal que pareció congelar el tiempo. Los ojos carmesí de Big Mom se abrieron de par en par con incredulidad. Como portadora de la Soru Soru no Mi, lo comprendió de inmediato. Ella estaba muerta. Cuerpo y alma, ambos habían sido separados. Con los últimos destellos de conciencia, Big Mom esbozó una leve sonrisa hacia su hijo, que estaba de pie frente a ella. Pero el brillo en sus ojos se atenuó momentos después. Y entonces, su enorme cabeza se deslizó fuera de sus hombros. La sangre brotó del aire como una grotesca fuente carmesí, pintando el cielo con el hedor de la muerte. En medio de aquella escena escalofriante, Tachibana Kiju permaneció impasible. Como el jefe final de una leyenda oscura. Con serena compostura, envainó su espada negra, Rairiken, y murmuró. Quienes quitan vidas, algún día deberán pagar con las suyas. Big Mom no fue la excepción. Y él tampoco. Comillas Tachibana Kiju, te juro que te mataré. La voz de Katakuri temblaba de furia, cada palabra estaba cargada de rabia pura y concentrada. En lo alto, King, que había estado cargando a Katakuri, se vio repentinamente abrumado por la tensión. Sin darse cuenta, su agarre sobre Katakuri se aflojó ligeramente. ¿Qué demonios fue ese corte hace un momento? Y lo que es más importante. Porque este tipo no se calla de una vez. Big Mom, la reina demonio del mar, acababa de ser decapitada como si fuera una broma. Al rey ya no le quedaban ilusiones. No existía ningún universo en el que pudiera derrotar a alguien así. ¿Y si King confundiera a Katakuri con su aliado? Eso por sí solo bastó para que King considerara seriamente una cosa. Dejando caer a Katakuri en el acto. Después de todo, un malentendido como ese podría costarles la vida a ambos. Para colmo, justo a su lado se encontraba el hombre más fuerte del mundo. Edward Neugate, el infame Barba Blanca, irradiaba una presión tan abrumadora que incluso las alas de King temblaban. Aún así, ¿traicionar a un pasajero antes de que siquiera comenzara la pelea? Eso fue un poco excesivo, incluso para King. Así que, tras sopesar sus opciones, tomó su decisión. Él no lanzaría a Katakuri. Todavía. Mientras tanto, el rostro de Barba Blanca se ensombreció. Acababa de presenciar la muerte de Big Mom, justo delante de sus ojos. A manos de los marines. Una aterradora oleada de Aki del Conquistador estalló desde su enorme cuerpo, crepitando como una tormenta de nubes de trueno. Al percibir que el viejo Yonko había desenvainado su espada de grado supremo, Murakumo-hiri, una de las Saig Mazamono, Shanks el pelirrojo saltó inmediatamente por los aires usando Heppo y se interpuso entre Barba Blanca y la escena que tenía delante. Barba Blanca, escucha, dijo Shanks con firmeza. Deberías dirigirte a Boleke y Kailan y ayudar primero a Kaido. En cuanto a esos dos marines, dejemos que Beckman y yo nos encarguemos de ellos. No puedes volar, y luchar contra ellos en el aire te pondrá en desventaja. Marco no podrá protegerte si ambos bandos se enfrentan a la vez. Barba Blanca apretó la mandíbula. Shanks tenía razón. Combatir en el aire lo limitaría severamente. Coma Marco, King, nos dirigimos a Boleke y Kailan. Su voz grave denotaba una autoridad absoluta. Barba Blanca apretó con fuerza su espada y cerró los ojos por un instante antes de dar la orden. Como si recibiera la salvación divina, King batió sus alas al instante y salió disparado, sin decir palabra.
No tenía intención de discutir. Por ahora, la vida de Katakuri estaba a salvo. Y, lo que es más importante, también su propio cuello. De vuelta en el cielo, Tachibana Kijo observaba otro enfrentamiento. Un verdadero duelo. Fue una batalla entre el abuelo Garp y una de las figuras más misteriosas entre los comandantes de los Yonko. Ben Beckman. Esto sí que fue un combate a muerte digno de leyenda. Tras haber golpeado brutalmente a Caído anteriormente, Garp desató varias ondas expansivas atronadoras. Su respiración era ahora agitada, sus hombros subían y bajaban. Todavía podía pelear. Pero su fuerza, aunque cercana a la de un almirante, no era ilimitada. ¿Este partido? Estaban completamente empatados. Kige entrecerró los ojos. Beckman había ocultado profundamente su verdadero poder. Oda nunca había dibujado una pelea completa para él en el manga. Solo rumores, insinuaciones y declaraciones de que era peligroso. Pero ahora, Kige finalmente podría presenciar de primera mano su verdadera fuerza. ¿Y su arma? Llevaba un rifle largo colgado despreocupadamente de la cadera. Pero esta no era una pistola cualquiera. Este era un rifle negro de grado supremo, un Saig Bazamono. Sí. Lo has oído bien. Ben Beckman había transformado su rifle en un arma permanentemente ennegrecida, templada mediante el Busosoku Aki. Intenta imaginarlo. Un hombre apuntándote con ese rifle desde la distancia. ¿Te atreverías a moverte? ¿Podrías siquiera respirar? Desde luego, no Kizaru, no en el futuro. Y para alguien que había perfeccionado su Aki lo suficiente como para ennegrecer un rifle, no cabía duda alguna. Su dominio del Aki era monstruoso. Aún más loco. También lo usaba para el combate cuerpo a cuerpo. Imagínate, recibir un golpe en la cara con un rifle de clase suprema. Probablemente dolería más que recibir un disparo. No, en serio. Beckman podría estamparte contra el suelo con ella y luego dispararte. Fusil negro de clase suprema. Inigualable en fuerza. Durabilidad sin parangón. Un solo golpe de esa cosa podría romper más huesos que una bala de cañón. Kija sentía con admiración mientras observaba el desarrollo de la pelea. Beckman no solo era poderoso. Era elegante. La forma en que blandía ese rifle era como la de un bailarín manejando una espada. Incluso Garp, el héroe de los marines, estaba visiblemente molesto, hasta que finalmente estalló y gritó en medio de la pelea. Comillas, ¿van a quedarse mirando? Vengan a ayudar a este viejo de una vez. Kig se estiró perezosamente en el aire y se giró hacia Shanks con una sonrisa burlona. Coma Shanks, ¿nunca te has sentido eclipsado por un vicecapitán como ese? Shanks simplemente soltó una carcajada. No, dijo, sacudiendo la cabeza con orgullo. Señaló hacia Beckman. Kig, tú también lo entiendes, ¿verdad? Mi vicecapitán Beckman es simplemente, demasiado genial. Dime, ¿puedes encontrar un vicecapitán tan genial como Kig? Por alguna razón, Kig pensó en alguien. Su propio vicecapitán. Aquella que lo había apoyado durante años. Elaborar informes, gestionar la logística y mantener con vida a su caótica tripulación. Él sonrió. Por supuesto que puedo, mi vicecapitán es el mejor. Desenvainó a Rairiken una vez más, alzándola en dirección a Shanks con un brillo travieso en los ojos. Vamos a ver de quién es la nevera del vicecapitán. Abre interrogación. Abre interrogación. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.